Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast. Mi nombre es Melanie Olivares y hoy me encuentro con mis compañeros Diego, Bernardo, Ángel, Naomi y Brenda en la producción. El día de hoy les traeremos un episodio en el cual les hablaremos sobre la sensibilización sobre la cultura de paz y derechos humanos. Primero que nada, empezamos mencionando los organismos internacionales encargados en el mantenimiento de la paz y estos derechos: la ONU, la UNESCO y la OEA. Primeramente hablaremos de la ONU. Esta tiene un mandato central en la promoción de la paz y la seguridad internacional. Esto incluye operaciones de mantenimiento de la paz, mediación de conflictos y la promoción de soluciones pacíficas a disputas. La ONU promueve y protege los derechos humanos a nivel global y también cuenta con mecanismos como el Consejo de Derechos Humanos, que supervisa el cumplimiento de estándares internacionales y realiza investigaciones sobre violaciones. Por otro lado, tenemos a la UNESCO. Esta se centra en el derecho a la educación, la libertad de expresión y la diversidad cultural. Trabaja para asegurar que la educación se utilice como una herramienta para promover los derechos humanos y combatir la discriminación. Y como tercera tenemos a la OEA. Esta promueve la paz y la seguridad en el continente americano a través de la diplomacia, la mediación de conflictos y el fortalecimiento de la gobernanza democrática. La OEA monitorea la situación de los derechos humanos en sus Estados miembros. Y bueno, ¿qué tal si ahora hablamos un poquito sobre algunos conceptos claves, sobre los elementos básicos para generar un conocimiento introductorio sobre los derechos humanos y la cultura de la paz? Como primero podemos mencionar a la dignidad humana. Este es un principio fundamental que sostiene que todas las personas tienen un valor intrínseco y derecho a ser tratadas con respeto. También está la igualdad. Todos los seres humanos tienen los mismos derechos sin distinción de raza, género, religión, orientación sexual o cualquier otra condición. Las libertades fundamentales puede ser otra, que consiste en los derechos básicos que incluyen la libertad de expresión, de religión, de reunión y de movimiento. También podemos incluir los derechos civiles y políticos, derechos que protegen las libertades individuales, como el derecho a un juicio justo, la libertad de expresión y el derecho a votar. Luego tenemos instrumentos internacionales. Son documentos que establecen normas de derechos humanos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos y tratados específicos. Existen también los mecanismos de protección. Estas son instituciones y procedimientos como comisiones y tribunales que garantizan el cumplimiento de los derechos humanos. También podríamos incluir el diálogo, la tolerancia, el empoderamiento, la justicia social, la no violencia, la educación para la paz, la solidaridad y la prevención de conflictos. Pero en realidad, ¿qué se requerirá para que la comunidad en general nos involucremos más en la promoción y protección de los derechos humanos? Pues yo considero que sí se necesitan varias cosas, como la educación y concienciación, el acceso a la información para así utilizar medios de comunicación y redes sociales para difundir información relevante y para poder crear material accesible, ¿verdad? Que expliquen pues en sí qué son los derechos humanos y cómo protegerlos. El empoderamiento comunitario también podría ser, la participación ciudadana, organizar foros y espacios de diálogo donde las personas puedan expresar sus inquietudes, la colaboración interinstitucional, el fomento de la tolerancia y respeto, mecanismos de retroalimentación, compromiso de líderes y pues entre muchas otras cosas, ¿verdad?, que nos podrían faltar por ahí de mencionar. Y ya para dar con el último tema, vamos a dar una pequeña reflexión profunda sobre la necesidad de aumentar la promoción y fortalecimiento de la cultura de la paz. La promoción y fortalecimiento de la antes ya mencionada es una necesidad imperante en un mundo marcado por la violencia, la desigualdad y la intolerancia. Reflexionar sobre esta necesidad nos lleva a considerar varios aspectos fundamentales. La interconexión global como primera. Esta nos habla de cómo las crisis de un país pueden afectar a otros. La violencia y el conflicto no conocen fronteras. Fomentar una cultura de paz implica reconocer que nuestras acciones, tanto individuales como colectivas, tienen repercusiones globales. Prevención de conflictos. La cultura de paz no solo se trata de resolver conflictos una vez que surgen, sino de prevenirlos. Esto requiere una comprensión profunda de las raíces de la violencia, como la desigualdad, la discriminación y la falta de oportunidades. Por otro lado, tenemos el empoderamiento de las comunidades.
Esto significa fomentar el liderazgo local, apoyar la participación en decisiones y crear espacios donde todas las voces sean escuchadas. Cuando las comunidades se sienten valoradas y escuchadas, están más dispuestas a trabajar juntas hacia un objetivo común. La educación para la paz, esta debe ser integral, abarcando no solo el ámbito académico, sino también el emocional y el social. También está el desarrollo sostenible. Es esencial contar con un entorno pacífico. Esto implica abordar las causas subyacentes de la pobreza, la desigualdad y la injusticia. Significa abogar por políticas que prioricen el bienestar de las comunidades y el respeto por el medio ambiente. Y por último, tenemos la resiliencia y curación. Hay que validar las experiencias de las víctimas y trabajar hacia la reconciliación. La sanación comunitaria es un paso crucial para construir un futuro en el que todos puedan vivir en armonía. Con toda la información ya recaudada, nos damos cuenta que la sensibilización sobre la cultura de la paz y los derechos humanos es fundamental para construir sociedades más justas, equitativas y armoniosas. La sensibilización permite que las personas reconozcan la importancia de sus derechos y el impacto de sus acciones en los demás, fomentando un sentido de responsabilidad colectiva. Al educar y crear conciencia sobre estos temas, se empodera a las comunidades para que actúen como agentes de cambio, promoviendo el diálogo, la tolerancia y la resolución pacífica de conflictos. Además, una mayor comprensión de los derechos humanos y la cultura de paz contribuye a la prevención de la violencia y la discriminación, estableciendo las bases para una convivencia pacífica y respetuosa. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos a la próxima.